entonces, el tema de los toques de proyecto son varios, digamos, como síntomas o signos, varios signos, síntomas. Y el enfoque ha sido, supongo que basado en la semiología que puede presentar un paciente que tiene una patología endocrinológica, pero no es siempre un paciente, ¿no? Puede tener un paciente de alteraciones del peso corporal, un paciente con ese tipo de patología. Entonces, cuando ustedes dan la biografía que diga el libro, la cosa va a ser el libro y otras no está tomada de una revista. En este caso, ustedes ven ahí una biografía reciente sobre lo que es el sobrepeso. En este caso, el peso corporal lo van a tomar de dos tipos, ¿no? Cuando el paciente tiene ganancia de peso o va por sobrepeso, o cuando va por pérdida de peso. Entonces, en el primer caso, la obesidad se considera una enfermedad crónica con probabilidad de recaídas y que deriva de una interacción compleja entre la genética, la neurobiología, las conductas alimentarias, la falta de acceso a una alimentación saludable, las fuerzas del mercado, dice ahí, y un entorno mucho más amplio a considerar. ¿Por qué, cómo se estimula un paciente que tiene sobrepeso? Es clásico, ¿no? Ustedes ya saben esto seguramente, basado en el índice de masa corporal, ¿no? Yo traté de buscar información si había algún cambio en la definición, pero es el mismo. Ustedes ven ahí, índice de masa corporal mayor a 25 y más de 30 obesidad. ¿Por qué trae aumento de la mortalidad el sobrepeso, ¿no? Se estima que provoca 3.7 millones de muertes en el 2021, o que provocó el sobrepeso 3.7 millones de muertes debido a enfermedades no transmisibles, ¿no? Como ustedes saben, entre ellas seguramente la más importante, la diabetes. Pues el sobrepeso se relaciona a enfermedades, entre ellas la diabetes, que es una de las más frecuentes. La diabetes tiene una mortalidad y por eso se le puede decir que la obesidad y el sobrepeso traen como consecuencia un aumento en la mortalidad. Y el cuadro anterior que me pasé era sobre cuál es la prevalencia, ¿no? Cómo estaba en la situación sobre la prevalencia del sobrepeso. Entonces hay una comparación de dos datos, uno del 1990 y otro del 2022. En el 2022, el 43% de los adultos mayores de 18 años tenían sobrepeso, a comparación del 25% en el 90. Entonces ahí se ha doblado el sobrepeso y la obesidad en relación a la prevalencia, en relación al estudio del 90 que se hizo y comparado con el año 2022. El otro tema es la pérdida de peso involuntaria. Esto sí es mucho más, de repente, más motiva la consulta, ¿no? Cuando va un paciente a la consulta, algunos pacientes van porque aumentan de peso, pero generalmente el que aumenta de peso no va a la consulta, ¿no? Considera que es algo normal, aumentó de peso porque hizo seguramente una mala dieta, no va a consultar por qué está aumentando de peso, seguramente tiene la respuesta, ¿no? Seguramente ya sabe que pero el que sí va a la consulta y preocupado es aquel que pierde peso, ¿no? Porque no sabe, ¿no? Por qué razón ha bajado de peso y sobre todo el entorno familiar o donde trabaja es que le dice, oye, porque eso son muy fáciles de criticar y de la comunidad, estás bajado de peso, mira tal cosa, entonces va y lo va a la consulta. Aquí es importante considerar realmente si es que es una baja de peso, ¿no? Porque hay la gente común que trabaja, eso no anda pensándose, no tiene la costumbre de estar pensándose cuánto empezaba el año pasado, cuánto empezaba el año pasado, normalmente no tiene esa cultura. Entonces, tengo un de peso y no saben cuánto precisan de hacer pérdida. ¿Por qué es importante eso? Porque hay una definición de un porcentaje de peso que se tiene que bajar para considerar el problema en sí, ¿no? Es decir, si yo voy a la consulta porque he perdido 1 kilo en el año anterior, pues eso no es motivo de hacer un análisis, ¿no? Nadie va a estar haciendo estudios porque ha perdido eso. Entonces, tienen ustedes, cuando vean este tipo de situación en el paciente, a pesar que el paciente a veces de repente no lo precise, pero insistir en cuánto tiempo y qué cantidad de peso ha perdido el paciente para poder considerar si amerita o no hacer estudios o plantear esto como un problema. Entonces, el trabajo de un paciente que presenta es intenso y hay que buscar diversas causas, como vamos a comentar más adelante.
Entonces, ¿cómo se define? Acá hay un cuadrito que quiero decirte avanzar. Esto que me ha pasado en la clase anterior, ya no puedo arreglar. Con la pérdida de peso, la pérdida no intencional de peso, se requiere un paciente que presenta más del 5% del peso en los 6 a 2 meses anteriores. O sea, el paciente, vamos a poner, un paciente que pesa 60 kilos. 5% sería 3 kilos, ¿no? No es mucho, se dan cuenta, ¿no? De 6 meses. Se ve mucho más, ¿no? O sea, en la práctica que pacientes que van perdiendo a veces 10 kilos en 3 meses, ¿no? Mucho más. Acaso de todo se ve. Pero suficiente con este criterio que está acá establecido es para hacer el diagnóstico de pérdida involuntaria de peso. Y ahí, aprovechando el cuadro, hay otras definiciones de desarrollo, por ejemplo, sarcopenia y caquexia. Que, por ejemplo, si vamos a caquexia, es un paciente que también tiene pérdida de peso, pero tiene una sintomatología asociada como debilidad muscular, como fatiga, anorexia o disminución de la grasa corporal. Ya es un término un poco más, la caquexia es un término mucho más amplio, ¿no? Y la sarcopenia es un paciente que pierde masa muscular 2 divisiones estándar debajo de la referencia. Entonces, no confundir sarcopenia con caquexia con pérdida inexplicable de peso. Entonces, yo traje esta revisión porque no hay mucho. O sea, yo cuando quería actualizar la clase, empecé a buscar información, porque la anterior clase del año pasado la hice más basado en el libro. Entonces, ahora dije, voy a buscar una revista actual. No encontré nada. Esta revisión que es de 2014. O sea, no es una situación que tenga mucho estudio, mucha revisión, o sea, no hay un claro camino a seguir cuando un paciente tenga una situación de pérdida de peso. Pero acá, sin embargo, algo dicen, ¿no? Por ejemplo, este cuadrito es interesante, que son las causas, los ejemplos de causas que pueden condicionar pérdida de peso. Ustedes también tienen enfermedad pulmonar, del tipo EPOC, enfermedad pulmonar intersticial, enfermedades autoinmunes, cáncer de pulmón obviamente, síndrome de malabsorción, enfermedades inflamatorias autoinmunes, isquemia mesentérica, un paciente que tiene caquexia renal porque tiene falla renal ya avanzada, los tumores, ¿no? De pulmón, de próstata, colon, de páncreas, la demencia, la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, para aprovechar nomás, no existe, cuando no existe en clínica a veces, o sea, hay unos médicos que colocan demencia senil, no existe ya demencia senil. La demencia tipo Alzheimer o la demencia vascular, ¿no? Cuando son por microinfartos, ¿no? O sea, la demencia senil, ¿qué significa? Que un paciente cuando cumple cierta edad tiene que ser demente, por la edad no existe. Entonces, diabetes, por ejemplo, le decía en la clase que he dado hace poco que terminaba, la diabetes mellitus, los síntomas de P, ¿ustedes se acuerdan? Los síntomas, las 4 P, ¿no? Polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Pero hay cierto, pueden ustedes decir, pero el paciente con diabetes, sobre todo el diabetes tipo 2, es obeso, ¿no? Es gordito. Pero cuando el paciente pasa años de tratamiento, primero estas 4 P deciden para el diagnóstico. Ustedes saben que si una forma de hacer diagnóstico es que tenga los síntomas de diabetes y una glucosa más de 200 en cualquier momento, eso es diagnóstico de diabetes. Pero cuando un paciente está manejado por diabetes, en un momento dado empieza a perder peso y se hace la glucosa y está normal. Y el paciente dice, pero estoy bien la glucosa, entonces estoy bajando de peso, y cree que no está bien. O sea, cuando ya empieza a bajar de peso ya mucho el paciente, inicialmente era un paciente obeso y después pierde de peso, no, generalmente porque ya tiene deficiencia absoluta de insulina. Y recuerden que la insulina es un anabólico. Entonces, los pacientes con diabetes, yo veo un paciente delgado, con una glucosa muy alta, y indico insulina. Ya a veces el paciente no quiere, pues, ¿no? Dice, no, yo no quiero insulina porque existe todavía esa mentalidad, ¿no? De gente que la insulina te hace daño, te quita la visión, cosas que son absurdas, pero ese paciente con diabetes que está ya perdiendo peso, ya es un paciente que requiere insulina, básicamente. No le demos insulina o otros medicamentos. Hay varios medicamentos, por ejemplo, los ahoritas GLP bajan de peso, los CGRT2 bajan de peso, la metformina ayuda a bajar de peso. Entonces, si tienes un paciente diabético que tiene pérdida de peso, no le vas a dar ningún otro medicamento, tienes que dar insulina. La artritis reumatoidea, la sarcoidosis, otras enfermedades autoinmunes, el HIV, la tuberculosis, infecciones crónicas que también te producen pérdida de peso, la depresión, la ansiedad, algunos medicamentos,
de ingesta de alcohol, de tabaco asociado a cáncer. Todas esas son las patologías asociadas a un paciente que tiene pérdida. Y hay una imagen de un paciente con esclerosis sistémica. El paciente con esclerosis sistémica, hay varios tipos de esclerosis, pero una de ellas, la que antes se llamaba CRES, condiciona trastornos esofágicos y causa disfagia esofágica. El paciente come y a la media hora lo vomita. Esos pacientes llegan al estado. En el caso del paciente, por ejemplo, como hay una alteración muscular, ya no solamente tiene pérdida de peso, sino caquexia. Y aquí en este lado hay un paciente con una enfermedad, probablemente una enfermedad de Graves, ¿no? Les decía también a la clase anterior, de los pacientes que pierden peso, el más fácil de diagnosticar es el paciente que va con tirotoxicosis, ¿no? Porque el paciente con tirotoxicosis, va con pérdida de peso, ingresa ansioso, pones el saturómetro, si quieres tomas el pulso, está taquicárdico, está con temblor, está con exoftalmos, está insensible, o sea, no hay que ser gran cosa, no hay que ser muy erudito, muy clínico para hacer un diagnóstico de tirotoxicosis. Y aún así se les pasa esa ronda. Entonces, si tiene un paciente de pérdida de peso, no solamente es una enfermedad endocrinológica, ese sería, sino son varias otras patologías que hablamos de la regla. Este es más o menos cuál es el plan de trabajo. Examen, hacer una historia clínica, un examen físico y pedir como base estos estudios. Enzimas hepáticas, hemograma, albúmina, pruebas de función renal, electrolitos, glucosa, calcio, TSH, HIV, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, deshidrogenasa láctica, antígeno proteico específico, radiografía de tórax, ¿no? Si logras encontrar el diagnóstico ahí, por ejemplo, de un paciente con tirotoxicosis, ya no sigues estudiando. Si no, tienes que considerar otros estudios, imágenes, ¿no? Tomografía o ultrasonido abdominal, para estudios para mujeres mama, para colonoscopía seguramente, Papa Nicolau, si lo amerita. Ya vas avanzando más en estudios de los menos invasivos a los más invasivos para el estudio con pérdida. El otro concepto que me toca desarrollar es el volumen urinario. Y yo digo, o sea, lo ojos del volumen urinario en pacientes con enfermedades endocrinológicas, porque hay una enfermedad que es la diabetes insípida, que no tiene nada que ver con la diabetes tipo 2, que es una deficiencia de vasopresina, que termina haciendo que el paciente tenga un síndrome que se llama poliuria polipsia, o sea, orinando un montón y teniendo mucha sed. Y entonces, por eso me imagino que está en lo de como una sintomatología de endocrinología, pero el volumen urinario tiene otra importancia, mucho más importante que eso, que les voy a mostrar en la siguiente. Esto simplemente es para decir, este es del libro, ¿ya? Como les decía, en el libro dice esto y a sus compañeros les decía, no sirve, no me sirve mucho. ¿Por qué? Porque más útil, mucho más importante es que ustedes graben una cita, que es esta de acá. Un paciente que tiene una diuresis de menos de 0,5 mililitros por kilo por hora por más de 6 horas es un criterio de injuria renal aguda. Entonces, el volumen urinario tiene utilidad, sí tiene, es importante, pero tiene que tener esta. ¿Por qué no me serviría ver esto aquí? Es decir, 500 en 24 horas. Porque un paciente que tiene falla renal aguda, yo tengo que hacer diagnóstico precoz, no puedo esperar 24 horas. Por ejemplo, viene un paciente en emergencia con pancreatitis, pasa 6 horas en observación de emergencia. Pero, ¿cuánto orinado? Nada. Ya esperemos. De repente orina, ¿no? Como son 500 en 24 horas, puede orinar todavía las siguientes 18 horas. No. Inmediatamente tengo que asumir que tiene falla renal aguda y tengo que corregir. ¿Qué corrijo? ¿Qué tendría que hacer? ¿Por qué haría un paciente con pancreatitis aguda haría falla renal aguda, haría injuria renal aguda? Seguramente por falta de volumen. Entonces tengo que agregar volumen y tratarlo con el paciente. Entonces, esto me sirve para tomar decisiones de un paciente. El otro no me sirve porque tengo que esperar 24 horas para que el paciente decida darlo. ¿Cuánto terminaba 24 horas? 400. Ah, ya, recién, entonces hagamos algo, pongámosles una vía. No, ya no, pero ya empieza a subir la creatina. Y el otro de 2.500 tampoco, porque se ha establecido para la bibliografía, aunque hay una bibliografía que te habla en mililitros por kilo de peso, pero esto es mucho más fácil, en adultos hablo, ¿eh? Entonces, en adultos, la poliuria se define con la eliminación de más de 3 litros en 24 horas. Aquí sí no hay urgencia, ¿no? No puede decir, tiene que seguir, ¿por qué? Porque estas enfermedades de pacientes con poliuria
son enfermedades normalmente crónicas, no son enfermedades agudas. Acá, a diferencia del paciente con oliguria, puede tener una semana, un mes, no hay un apuro para hacer un diagnóstico. Entonces, más de 324 horas es poliuria. Y puede ser dividido en dos: poliuria a una mayor expresión de solutos, con una osmolaridad más de 300, y una poliuria con una osmolaridad urinaria menos de 150 milimoles por litro. Entonces, cuando tiene un paciente una poliuria, una de las cosas que tengo que hacer es medir la osmolaridad urinaria para ver en qué contexto cae mi paciente. Entonces, hay un tipo de poliuria en un paciente que tiene una osmolaridad disminuida, normalmente menos de 100 todavía, no menos de 100, menos de 100. Es la polidipsia psicógena. Es un paciente con una patología psiquiátrica que empieza a tomar agua porque toma agua, porque en su mente está que le falta agua. Empieza a tomar agua 3, 4, 5, 6 litros al día y empieza a orinar, obviamente, una cantidad muy parecida a ello. ¿Cómo yo sé que está tomando agua? Está tomando agua por tomar agua o porque tiene el problema de la vasopresina. Una de las razones es viendo la osmolaridad urinaria. Entonces, el paciente con polidipsia psicógena tiene una osmolaridad urinaria baja, ¿ya? Y el otro paciente no tiene osmolaridad urinaria alta. Les voy a explicar por qué cambia esto. A ver, vamos a ver. ¿Sí? La osmolaridad plasmática es monitorizada por osmoreceptores situados en el hipotálamo que detectan cambios sutiles de esta. En respuesta al aumento de la osmolaridad plasmática se libera vasopresina o la hormona antidiurética. La vasopresina se produce en el hipotálamo, se libera a través de la neurohipófisis para agotar los receptores B2 de la membrana basal de las células principales del túbulo colector. Entonces, cuando un paciente tiene un aumento de la osmolaridad plasmática, empieza a secretar vasopresina, la vasopresina va al riñón y empieza a retener agua. Entonces, la hormona antidiurética lo que hace es captar todo el agua de la orina y elimina una sustancia. Como está reteniendo agua, por ende la osmolaridad urinaria aumenta. Entonces, la orina de un paciente con un aumento de vasopresina es una orina que tiene concentración elevada, ¿no? No estoy buscando, estamos en cuadritos, por ahí estoy diciendo una cosa. Su mecanismo de acción consiste en incrementar la reabsorción de agua a través de canales de transmembrana denominados acopolina, la acopolina 2. Si existe una disminución de la producción de vasopresina, por el riñón es sensible a ella, se produce diabetes insípida. O sea, hay dos tipos de diabetes insípida. La diabetes nefrogénica, donde el problema está en los receptores de acopolina, y la diabetes central, donde no se secreta la vasopresina. ¿Cuál es la diferencia clínica? ¿Por qué me interesa a mí cuál es una o cuál es otra? Porque en el mercado existe vasopresina. Entonces, si es una vasopresina de origen central, le doy vasopresina y el paciente se corrige el problema. Si es una diabetes nefrogénica, no va a mejorar con vasopresina. Este es el cuadrito, ¿ya? Que donde explicaba, ¿no? Entonces, acá en esta línea ustedes tienen la osmolaridad plasmática. En esta línea representa la vasopresina. Y acá en esta doble línea, acá tienen ustedes el volumen urinario y la osmolaridad urinaria. Entonces, cuando el paciente empieza a subir la osmolaridad plasmática, ¿por qué subiría la osmolaridad plasmática? Porque están haciendo ejercicio. Le van a hacer deporte, empiezan a eliminar agua, empiezan a sudar y empieza a subir la osmolaridad plasmática. Entonces se disparan dos cosas cuando tiene la osmolaridad plasmática. Les da sed, toman agua, y segundo, se libera la vasopresina. Y la vasopresina va a actuar en el riñón y va a hacer dos cosas en el riñón. Va a disminuir el volumen urinario y va a aumentar la osmolaridad. Entonces, este cuadrito, por ejemplo, es útil porque la biografía de este cuadro es de una guía de hiponatremia. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque existe todo lo contrario de la diabetes insípida, que se llamaba así, había cambiado el nombre, se llama secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, un paciente que tiene hiponatremia, cuando un paciente tiene hiponatremia, o sea, tiene una osmolaridad baja,
no debe tener vasopresina, no debe tener. Pero estos pacientes, porque usan fármacos, porque tienen neumonía, porque tienen un aumento de la hormona antidiurética. Entonces puede ser una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Pero también sirve para ver la deficiencia. Cuando no hay vasopresina, entonces el paciente va a hacer todo lo contrario, empieza a orinar un montón, porque no va a haber hormona antidiurética. No va a poder concentrar. Y entonces este cuadro sirve para eso. ¿Cómo diferenciamos? Si tenemos un paciente que tiene polidipsia y poliuria, ¿cómo yo sé que a este paciente le falta hormona antidiurética o está tomando mucha agua? Entonces se hace la prueba de privación de agua. Le dejas tomar agua varias horas. No tengo el dato ahorita, no lo tengo, pero se averigua fácilmente cuántas horas tiene que estar sin tomar agua el paciente. Probablemente sea más de 12 horas. Si el paciente deja de tomar agua, si el paciente en cuestión es un paciente con polidipsia psicógena, al dejar de tomar agua, normalmente va a tener una orina con una concentrada. ¿Por qué? Porque tiene vasopresina. Y el volumen urinario va a disminuir. ¿Por qué va a dejar de tomar agua? Va a ocurrir lo normal que ocurre en un paciente. La osmolalidad va a estar alta. ¿Qué pasa si el paciente no tiene vasopresina y le quitas el agua? El paciente va a seguir orinando alto porque no depende del agua que toma, sino de que no tiene vasopresina, y la osmolalidad va a estar baja porque no hay quien concentre. Recuerden, quien concentra la osmolalidad urinaria es la vasopresina, va a tener una osmolalidad baja. Y este paciente es una diabetes insípida. Después hago la prueba de la desmopresina, que les decía que es la vasopresina que tenemos para que el paciente dale, que hay vía oral y hay también en spray nasal. Le das desmopresina, si el paciente mejora con la desmopresina es una diabetes insípida central, si no mejora es una diabetes insípida nefrogénica. Sencilla, ¿no? Pero esta situación de esto es porque yo he visto pacientes con diabetes insípida que ha ido por diferentes médicos y por absurdo que parezca, le dan examen de orina para ver si tienes infección, ¿verdad? ¿Por qué viene? Porque viene bastante. Tiene infección urinaria, no tiene nada que ver eso. Pero para que vean que están perdidos, ¿no? Muchas veces tiene que ver la infección urinaria con una. No, entonces estaba en la reunión una proteína de 24 horas, tampoco, no sirve, pero ¿qué va a hacer pedir proteína de acá? Acá lo que puedes pedir es una osmolalidad. Normalmente, ojo, no se hace diagnóstico de. Sería sencillo decir, como no tiene vasopresina, le damos vasopresina. No, vasopresina no es el diagnóstico. El diagnóstico no se basa en dosar vasopresina, ¿no? Pues, si ustedes, por ejemplo, sospechan de hipotiroidismo, les pido TSH, ¿no? y tiroxina. Pero en este caso no se dosa vasopresina. El diagnóstico no se basa en dosar vasopresina. Si no, sería mucho más sencillo, tal vez. De acá nos vamos a hablar de otros temas que nos han programado también desarrollar, ¿no? Amenorrea es la falta de menstruación durante 6 meses consecutivos en mujeres que no han tenido menstruación previamente o la ausencia de menarquía a los 16 años. En el primer ejemplo se considera amenorrea secundaria y en la joven que no ha tenido menstruación, amenorrea primaria, independientemente de que si tiene o no tiene caracteres sexuales secundarios. Por otra parte, se considera que la amenorrea es fisiológica en la niña prepuber, en el embarazo, en la lactancia y en la posmenopausia. Entonces, hay causas de amenorrea fisiológica, la amenorrea primaria y la secundaria. En caso de amenorrea primaria y secundaria, se admite que existe una disfunción del eje hipotálamo hipoficiario ovárico. Entonces, las alteraciones de la función ovárica provocan amenorrea de tipo primario, entre las que se encuentran las diferencias gonadales, el síndrome de Turner y las alteraciones cromosómicas, todas de carácter genético, que cursa con bajos niveles de estrógenos y elevados valores de gonadotrofinas, lo denominado hipogonadismo hipergonadotrófico. Entonces, en este tipo de patologías que hay que considerar en pacientes con amenorrea primaria, tenemos que dosar los estrógenos y tenemos que dosar las gonadotrofinas. ¿Qué gonadotrofinas? La hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, ¿no? Son las gonadotrofinas que secretan la hipófisis. Y entonces tú vas a ver en este tipo de pacientes que los estrógenos van a estar
bajos y va a estar elevados los niveles de la FSH y la LH, lo cual sugiere que no es un problema central, sino un problema ovárico. Entonces, de la misma manera que cuando, no es el tema yo sé, pero para que entiendan, cuando hay hipotiroidismo, si tengo hipotiroidismo primario, o sea, la tiroides está enferma, entonces yo pido TSH y T4. Entonces, como es primario, cuando falla acá la glándula, la T4 está baja y la TSH está alta, porque no hay quien haga retroalimentación negativa. Entonces, la TSH se eleva y la T4 está baja. A diferencia de un hipotiroidismo central o secundario, también se llama, en que lo que te falla es la hipófisis, y en ese paciente tiene la T4 libre baja y la TSH está normal o baja, porque no hay TSH. O sea, falla esto no porque esté enferma acá, sino porque está deficiente la producción de TSH. Y ustedes dicen, ¿por qué va a estar normal? Porque como la TSH con niveles mínimos, digamos, puede funcionar y no hay retroalimentación negativa, es como que se contrapone y tú puedes encontrar eso. Se escribe así. Para hablar de hipotiroidismo central, TSH puede estar normal o bajo y T4 debe estar bajo. ¿Cuál es la diferencia con la primaria? Como les digo, ahorita acaba de un paciente que está internado, ya han tenido un control de TSH, tenía 50, normal 4, o sea, a punto de la TSH, y la T4 está baja. Entonces, hasta 0,4 tiene 0,002, por ejemplo, ¿no? Es un hipotiroidismo primario, ¿no? ¿Cuál es la causa más común de hipotiroidismo primario? Tiroides de Hashimoto. Es una autoinmune. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertiroidismo? Enfermedad de Graves. Entonces, también es autoinmune. Hay mucha enfermedad autoinmune relacionada a enfermedades endocrinológicas. Bueno, es solamente para hacer una comparación de cómo se comportan las hormonas en este tipo de pacientes. Dicho sea de paso, esto no es frecuente, o sea, no vamos a ver, sobre todo, o sea, a mí me encargan de desarrollar ese tema y lo desarrollo, pero no les voy a decir, yo no veo a Correa, yo no veo si les han rotado, han ido a rotar al Yanaguara y ahorita conmigo, no veo jamás digo, pacientes sépticos, neumonías, diabetes, complicaciones, derrames pleurales, insuficiencia cardíaca, es un tema que por eso lo estoy desarrollando, tal cual, más que todo basado en lo que dice el libro, ¿no? Porque son cosas básicas, me parece que te quedes. Ginecomastia se entiende por ginecomastia el aumento del tamaño de una o de ambas glándulas mamarias en el varón, o un aumento del tejido glandular y del estoma mamario. En casos avanzados, la tonefacción puede simular a una mama femenina adolescente. ¿A qué obedece una ginecomastia? A una alteración en la relación testosterona-estradiol. O sea, para que haya una ginecomastia, el paciente tiene que tener disminución de la testosterona y aumento del estradiol. Esta relación tiene que estar a favor del estradiol, digamos, de esta manera. Puede ser porque aumenta el estrógeno o porque baja la testosterona. Cualquiera de los dos, se altera la relación y el paciente puede cruzar con ginecomastia. Hay un cuadrito donde tienen la ectopatogenia, ¿no? Porque como es una alteración de esta relación, puede ser porque aumenta la producción de estrógenos, porque disminuye la producción de testosterona, porque aumentan los precursores citogénicos, porque hay resistencia a los andrógenos, porque hay alteraciones de la biosíntesis, pero al final todo lo que conlleva es a una alteración en esta relación de estrógenos y testosterona. Hay unos fármacos también involucrados, la elevación de prolactina también puede causar ginecomastia. La prolactina puede causar amenorrea, la elevación de prolactina puede causar amenorrea, que hemos hablado de amenorrea, puede causar galactorrea y puede causar ginecomastia. Al margen que puede causar, o que causa también alteraciones sexuales, de la libido y otras cosas más, ¿ya? Pero es compleja lo otro. Este es un cuadro donde están los fármacos involucrados. ¿Por qué me pareció importante? Porque son varios fármacos que utilizamos comúnmente, ¿no? ¿Qué, por ejemplo, utilizamos comúnmente? Bien, la toxina, ¿no? Pensé que era digoxina. Pero acá tienen ustedes el ketoconazol, la retina ya no se utiliza, el omeprazol sí se utiliza todavía, el metronidazol, la espironolactona, son medicamentos de uso, la isoniazida para el paciente que
que tiene tuberculosis, verapamilo, la furosemida, el captopril, la amitriptilina, son medicamentos todos de uso. Entonces, ¿qué de llevarse de ustedes esto? Cuando hagan historia clínica de un paciente con un problema de ginecomastia, tienen que ustedes presentar si alguna vez ha recibido o está recibiendo alguno de los medicamentos que están descritos en la diapositiva anterior. La lactorrea es la eliminación mamaria de secreciones lactescentes en una mujer no lactante o después de 6 meses postparto de una mujer que no amamanta. Puede ser espontánea, provocada, unilateral, bilateral, transitoria o persistente. Y la causa más común es la elevación de prolactina en suero, ¿no? La hiperprolactinemia, que como decía, no solamente produce la galactorrea, la ginecomastia, también produce oligomenorrea, amenorrea, infertilidad, y dice que puedes encontrar en el 30% de las mujeres que consultan por amenorrea secundaria. Entonces, cuando tienes una amenorrea primaria, tienen que buscar dosar estriol y las gonadotrofinas. Y cuando tienen una amenorrea secundaria, tienen la obligación de estudiar prolactina para ver si no tiene una hiperprolactinemia. ¿Qué más? Acá. Igual, esto también está en su libro, ¿no? La etiología de la hiperprolactinemia, con o sin galactorrea. Entonces, de esto, ¿cuál es lo que recobra más importante? Son los prolaktinomas, secretores de los adenomas y policeros, secretores de prolactina, ¿no? Son los más comunes. Eso tienes que considerar. Entonces, tú dosas prolactina, está elevada y tienes que pensar en que pueda tener un prolactinoma, y por lo tanto tienes que pedirle una resonancia magnética a los pacientes y tienes que buscar sintomatología asociada a prolactinoma. Por ejemplo, ¿qué buscarían en el examen físico en un paciente que sospechan de un adenoma productor de prolactina? ¿Ah? ¿Secreción? No, campo visual. Hemianopsia bitemporal. Entonces, cuando tiene un paciente que sospecha, no sino que ya tiene, no, pero sospecha. Yo no sé si el cínico adenoma o macroadenoma, porque eso tendría que serlo con el macro. No, el micro y macro no se refiere a que produzca o no hormonas, se refiere al tamaño. El macroadenoma tiene que ver con el tamaño. El macroadenoma es el que afecta el quiasma óptico, el microadenoma no afecta el quiasma óptico. Eso es si contiene el nervio no tiene nada que ver con la hormona. No, equivocado, no tiene nada que ver. El tamaño del adenoma epifisiario no tiene nada que ver con que secrete o no. Puede ser un macroadenoma y no secretar nada. O sea, si es un secretor, no tiene que ver que sea micro o que sea macro. Puede ser microadenoma y secretar, o macroadenoma y no secretar, no tiene que ver. Si secreta, secreta. No porque comprimió el quiasma óptico va a dejar de secretar, de ninguna manera. Sino que se agrega un problema más. Es un problema por aumento de la prolactina, que puede ser ginecomastia, galactorrea, alteraciones sexuales, disminución de la libido, infertilidad, bla, 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 y además alteraciones visuales. Se agrega un problema más, no es un problema menos. No tiene que ver que comprime o que no comprime con la... Para terminar ya los temas en relación a lo que está programado, vamos a hablar de alopecia. Alopecia se denomina cualquier tipo de caída de pérdida de pelo. Esta entidad, aún siendo clínicamente benigna, es una alteración importante por su frecuencia, por su origen de conflictos emocionales y porque a veces es signo de otras alteraciones orgánicas. La alopecia sí la podemos ver en el consultorio, pero es más para el dermatólogo, ¿no? Una alopecia normalmente, hay una conducta del médico, del paciente que va, ¿no? El paciente que va con alopecia va
vengo porque ya quiero que usted me envíe al dermatólogo. Entonces, a veces ya ponerse a discutir, yo que vamos a buscar, si hay obviamente criterios, le buscaré alguna enfermedad sistémica, pero si parece más una enfermedad en sí del cuero cabelludo, ya lo mando nomás al dermatólogo. Entonces, ¿cómo se puede clasificar la alopecia? En dos tipos, ¿no? Cicatrizal y no cicatrizal. Con fines diagnósticos es dividir las alopecias en cicatrizales y no cicatrizales. Entre las cicatrizales, las más frecuentes son las dermatosis inflamatorias crónicas, en especial una, el lupus eritematoso discoide, ¿no? Entonces, esto tiene que grabarse, ¿no? Lupus eritematoso discoide que produce una alopecia de tipo cicatrizal, que es la causa más común de alopecia cicatrizal. Y están otras más, pero es la más simple. Entonces hay una imagen, ¿no? La imagen, la figura A, alopecia no cicatrizal, y la alopecia cicatrizal, la B. En la primera de ellas, la no cicatrizal, presenta un aspecto normal de la piel y es de disposición regular. La alopecia cicatrizal tiene una conformación irregular y la piel subyacente se halla afecta, hay edema y hay fibrosis. Pues, viendo el cuero cabelludo puedes tú determinar si trata de una alopecia cicatrizal o no cicatrizal, por las características. Entonces, la alopecia cicatrizal es un tipo de alopecia permanente por destrucción del folículo piloso. Se manifiesta clínicamente por una zona cicatrizal lisa, brillante, eritematosa, blanco-amarillenta, con ausencia de orificios foliculares, producida como consecuencia de diversos procesos patológicos, por ejemplo, ya dijimos, el lupus eritematoso, una enfermedad autoinmune. Ahora, la han dividido la alopecia cicatrizal en dos tipos: congénitas, que son raras, no decimos que adquiridas. La adquirida, reitero, lo que tienen dentro de todo es la dermatosis inflamatoria crónica. La dermatosis inflamatoria crónica es un grupo de patologías que están acá que causan alopecia cicatrizal. Entre ellos, en primer lugar, siempre el lupus eritematoso discoide crónico. Ahora tienen otros más, un poco más raros. Ese es el concepto que tienen que ir llevándose alopecia. Acá tienes una imagen justamente de lupus eritematoso discoide, ¿no? Y acá el segundo, el líquido plano pilar, que es otra causa, ¿no? Como que ustedes sepan que el lupus eritematoso discoide es un tipo de alopecia cicatrizal, de la más común, entonces ya yo creo que es algo que vamos ganando. Y la alopecia no cicatrizal se puede dividir en dos tipos: por fractura del tallo piloso, que son un poco más raras, y por desprendimiento del tallo piloso. Y las que son por desprendimiento del tallo piloso pueden ser adquiridas o congénitas. De las adquiridas, que son más frecuentes, tienen que llevarse este de acá. Aparte de la triconomanía, que es la que se anda arrancando el cabello, que es un problema psiquiátrico, la alopecia areata, el efluvio telógeno y el efluvio anagénico, que son las causas más comunes de alopecia no cicatrizal. Están catalogadas entre las alopecias por desprendimiento del tallo piloso. Entonces vamos a hablar de, como son frecuentes tanto la alopecia areata como el efluvio telogénico, pues vamos a hablar de alopecia areata. Es una forma especial de alopecia telogénica que se caracteriza por presentar áreas alopécicas asintomáticas, no inflamatorias y potencialmente reversibles. Su etiología es desconocida, pero se piensa que es de tipo autoinmune. La lesión inicial es una placa alopécica bien delimitada con pelos peláricos en los márgenes y superficie normal que pueden repoblarse o eliminar cuando dan lugar a variantes clínicas. No, ya, variantes clínicas no olvídense, solamente recuérdense que la alopecia areata es un tipo de alopecia no cicatrizal de tipo telogénico, ¿no? En el cual la van a encontrar que es una placa lisa, que generalmente no tiene esto trata el dermatólogo generalmente con corticoides.
La otra alopecia es la alopecia androgénica o calvicie común. Que hay fenotipos, pero solamente quiero que ocurren dos tipos. El patrón masculino, que aumenta el exceso frontoparietal, y el patrón femenino, con afectación de las regiones parietales. Tienen ustedes una imagen ahí, ¿no? Un patrón masculino y un patrón femenino. La alopecia androgénica. Y acá este es el de todos los, el más frecuente de las alopecias no cicatrizadas, aparte de la alopecia areata, es el desvío androgénico. Se trata de la caída de pelo difusa, no tan brusca como la alopecia androgénica, que se presenta al cabo de 2 a 4 meses de haber actuado la causa que lo origina. ¿No? ¿Cuál es la causa que lo origina? Un paciente que tuvo fiebre, un paciente que una mujer que estuvo lactando, un paciente que utilizó un fármaco, una quimioterapia, una enfermedad autoinmune, un paciente que estuvo en la UCI, cualquier cosa, cualquier estresante, pasan 2 meses y el paciente se le empieza a caer el cabello, un montón de cabello. Es típico que van, y está cayendo el cabello, ¿y qué piensan? Tiroides, ¿no? No, hay que ver, no es más que todo que esté. Te cae una placa, se le cae el cabello de forma difusa, vas a encontrar el cabello, no vas a encontrar una placa, si no sería una alopecia areata. Estos son las causas más frecuentes de alopecia. Y este cuadrito para diferenciar en forma general ya la alopecia cicatrizal de la no cicatrizal. Entonces la cicatrizal, la causa más frecuente es el lupus y en segundo lugar está el líquen plano-pilaris. La piel es atrófica, brillante, eritematosa, el signo de Jackie positivo. El signo de Jackie es lo que está haciendo el dermatólogo ahí, está haciendo un pliegue del cuero cabelludo. Las placas son irregulares, con pelos terminales en la superficie, el pronóstico es irreversible y el tratamiento es efectivo. En la alopecia no cicatrizal, la causa más frecuente es la alopecia androgénica, dentro de ella la alopecia androgénica, la alopecia areata, la piel es normal, el signo de Jackie es negativo, excepto en la alopecia areata, las placas son regulares, sin pelos en la superficie, el pronóstico es reversible y el tratamiento es médico. A veces, estásicamente. Eso creo que es lo que justo en la hora. Jóvenes, díganme, dudas, preguntas. Sí. Ya está perfecto.